Es Viviana Morel Martínez, somos estudiantes de la UNAD. En el día de hoy les vamos a hablar de algunos temas relacionados con la promoción de la salud y calidad de vida. Uno de estos es sustancias psicoactivas. Podemos decir que son de origen natural o sintético y cuando se consumen por cualquier vía, bien sea oral, nasal, intramuscular o intravenosa, tiene la capacidad de generar un efecto directo sobre el sistema nervioso central, ocasionando cambios específicos a sus funciones. Está compuesto por el cerebro y la médula espinal de los organismos vivos. Estas sustancias son capaces de inhibir el dolor, modificar el estado anímico o alterar las percepciones. Teniendo en cuenta que el aumento en la prevalencia del consumo de sustancias psicoactivas por deterioro en las relaciones familiares y pérdida de hábitos saludables, desde el nivel psicosocial y afectivo en las sociedades, según el estudio de sustancias psicoactivas en Colombia, en el año 2013 el 50% de la población considera que conseguir las sustancias psicoactivas es de muy fácil acceso. Atendiendo a todos estos índices que se han presentado, pues presenta gran preocupación, porque esto refleja la problemática que se viene presentando frecuentemente en el país. Estos patrones conllevan trastornos que resultan de los diferentes puntos de consumo de drogas, que incluyen la sobredosis de sedantes, intoxicación, sobredosis aguda de estimulantes, el consumo perjudicial, dependencia de la marihuana o dependencia a estimulantes. El uso perjudicial de estas sustancias que dañan la salud pueden ser daño físico, como en los casos de infecciones relacionadas al consumo de drogas, o mental, pues por ejemplo en episodios de trastorno depresivo, y a menudo está ocasionando daño en el funcionamiento psicosocial, con problemas familiares, legales o laborales. La dependencia de drogas es un conjunto de fenómenos fisiológicos, conductuales y cognitivos, en los cuales el consumo de droga asume una prioridad mucho más alta para un determinado individuo, en comparación con otras conductas que alguna vez estuvieron o tuvieron un mayor valor en el estado de abstinencia de drogas, que hace referencia al conjunto de síntomas que aparecen al suspender el uso de una droga después de haberlo usado diariamente durante un tiempo prolongado. Lo que se pretende en este momento es fomentar una discusión sobre su consumo, de tal manera que se puede hablar sobre los beneficios percibidos, el daño real y o potencial del consumo de sustancias, teniendo en consideración las cosas más importantes en la vida de esa persona. Pérez, hoy les voy a hablar de lo que es el estrés y la depresión. Desde la psicología, el estrés es el proceso que se pone en marcha cuando una persona percibe una situación o acontecimiento como amenazante o desbordante de sus recursos. Se ha entendido como una reacción o respuesta del individuo, como estímulo o como interacción entre las características del estímulo y los recursos del individuo. Por otra parte, cabe resaltar que el estrés y la depresión son provocados por una hormona llamada hidrocortisona, conocida comúnmente como cortisol. Algunas zonas del cerebro encogen cuando una persona sufre depresión por estrés crónico. Las áreas afectadas son el lóbulo frontal, que es el encargado de la toma de decisiones, los ganglios basales, que es el responsable del movimiento, y el hipocampo, que es el almacén de la memoria. El estrés es una reacción natural del cuerpo que se localiza en el cerebro. Al reconocer los estresores, provocan respuestas fisiológicas adecuadas para enfrentar las amenazas, y la depresión, por su lado, es más bien un estado anímico que puede llegar a alterar las funciones fisiológicas normales. Es por ello que en algunos casos de estrés y depresión se pueden confundir. Si bien el estrés puede llegar a la depresión y la depresión a su vez puede provocar estrés, no todas las depresiones tienen su origen en estados de estrés, y no siempre el estrés es el resultado de una depresión. Si se está padeciendo de estrés y depresión, lo recomendable es buscar ayuda psicológica, hacer pausas activas,
No está de más, sin embargo, recomendar que en alguno de los casos que la persona acuda a una terapia psicológica donde pueda hablar libremente acerca de lo que se está sintiendo o padeciendo, lo cual a su vez le permitirá ahondar, identificar cuáles son las causas, ya sea de su depresión o de su estrés, y ser capaces de contrarrestarlas para evitarlas que cualquiera de estas dos situaciones afecten su vida cotidiana. Es importante detectar cualquiera o cuáles son los factores que la provocan o los motivos y evitar que estas situaciones se salgan de nuestro control. Aprender a relajarse y a descansar nos incrementa los niveles de serotonina de nuestro cerebro, ayuda a nuestro sistema inmunológico y nos permite apreciar las cosas con cierto grado de objetividad, lo cual nos permite a su vez ser mucho más fuertes a nuestra presión interna y externa en nuestra vida emocional con más parcialidad. Cabe resaltar que esta enfermedad, las previsiones de la Organización Mundial de la Salud estiman que para el año 2020 el estrés y la depresión se constituye la tercera causa de mortalidad al lado de las enfermedades coronarias, las accidentales de tráfico, como la primera causa de incapacidad. Mi nombre es Julián Mariño y hoy les hablaré de la violencia desde el punto de vista psicobiológico. Es muy compleja y discutida la definición de agresión humana y animal, igualmente como la diferenciación entre violencia, agresión y agresividad. Por ello se considera violencia y agresión como términos de sinónimos que implican o designan una misma realidad. El concepto de violencia puede tener diferentes niveles de generalización y abstracción. En su forma más abstracta, violencia significa la potencia de las acciones físicas o espirituales. Violencia es, por lo tanto, una agresión destructiva e implica imposición de daños físicos a personas o objetos de su propiedad, en cuanto que estos objetos son medios de vida para las personas agredidas o símbolos de ellos. La agresividad designa a una misma realidad, ya que refiere a una variable que indica la actitud que siente una persona o una comunidad humana al realizar actos violentos. Se puede presentar en la familia, en las escuelas, trabajo, en la comunidad, en las instituciones, donde pueden llegar a extremos como la muerte. Se relacionan tres estructuras implicadas en los comportamientos agresivos. Una de ellas, o una de las cuales, está la amígdala, la cual es muy importante, ya que es la que recibe entradas de todas las modalidades sensoriales. Sus proyecciones hacia el hipotálamo juegan un papel muy importante, esencial en la asociación de estímulos sensoriales con conductas agresivas. Las conductas agresivas sociales pueden ser provocadas por la estimulación eléctrica de ciertas zonas cerebrales. Las conductas agresivas depredadoras pueden ser provocadas por estimulación eléctrica del hipotálamo lateral. Se ha logrado identificar que en los seres humanos una serie de agentes sociales estresantes como el maltrato social o sexual en la niñez disminuyen los umbrales biológicos de la violencia, entre otros el nivel de serotonina del cerebro. Existen diferentes tipos de violencia, una de ellas es la discreta, la estructural y la cultural. Ya concluyendo, la violencia es previsible y prevenible, ya puede donde se puede afrontar de manera eficaz con una iniciativa de salud pública, como la que se utiliza para controlar las enfermedades. Buenos días, mi temática a trabajar es el suicidio. Sabemos que el suicidio es el acto intencionado de provocarnos la muerte. Asimismo, conocemos tres tipos de conductas suicidas: el suicidio consumado, el intento de suicidio y las autoagresiones. El suicidio consumado es cuando se provoca la muerte. El intento de suicidio es cuando hacemos algo provocándola, pero realmente no alcanzamos la muerte. Y las autoagresiones es cuando nos causamos daño. Ejemplo, cuando hacemos autolaceración, cuando nos quemamos con un cigarrillo. Todo con la finalidad de poder liberar tensión emocional.
¿Qué conduce que una persona tenga conductas suicidas? Básicamente son muchos factores, pero el más importante es la depresión, el cual tiene muchas causas, como una ruptura amorosa, problemas en la familia, problemas legales, problemas económicos y demás factores que pueden influenciar para querer salir de este problema con la muerte. Básicamente, las tentativas de suicidio provienen de muchos factores, los cuales traen síntomas como la irritabilidad, la tristeza, la negatividad, la obsesión y la depresión en sí misma. Pero, ¿cuáles son las bases biológicas para tener ese estado anímico que nos conlleva la depresión? Estamos hablando del neurotransmisor que es la serotonina, la cual hace un papel importante en nuestra salud y en nuestro estado anímico, el cual regula asimismo el comportamiento social que tenemos, el sueño, la regulación de la temperatura y demás, que llevan la información de una parte del cerebro hasta la otra. Asimismo, podemos ver que hay una relación de la serotonina y la depresión, las cuales es por la deficiencia de este mismo neurotransmisor que no permite que el cuerpo funcione normalmente, sino que nos lleve a un estado de tristeza y de depresión. El desequilibrio de serotonina se debe a un desajuste en recibir la información que ésta quiere llevar hasta los receptores. Ya por falta de receptores no puede haber una regulación que nos permita tener un estado de ánimo feliz como debería ser. Es así como también el aminoácido que regula la serotonina tiene una gran influencia en esto. Es por eso que las células cerebrales que trabajan y llevan la información de la serotonina de un lado al otro, ya que se produce en el cerebro, pero que está básicamente en las plaquetas y en el tracto digestivo, están haciendo su efecto en el estado anímico de cada persona. Mi compañera continúa con una nueva temática. Espero que haya quedado claro en lo que queríamos hablar sobre este vínculo. Hola, mi nombre es Jacqueline Sánchez y hoy les voy a hablar sobre el cáncer. El cáncer es una de las enfermedades más severas y de mayor afectación sobre la salud de las personas, tanto a nivel fisiológico como psicológico, ya que es un conjunto de enfermedades relacionadas en la que se observa un proceso descontrolado en la división de las células del cuerpo. Puede comenzar de manera localizada y extenderse a otros tejidos circundantes. El cáncer es el resultado de dos procesos sucesivos: la proliferación de un grupo de células denominado tumor o neoplasia y la capacidad invasiva que le permite colonizar y proliferar en otros tejidos u órganos, ya que es un proceso conocido como metastasis. La malignidad del cáncer es variable según la agresividad de sus células y demás características biológicas de cada tipo tumoral. En general, el comportamiento de las células cancerosas se caracteriza por carecer del control reproductivo que se requiere de una función original, como la capacidad de invadir de forma progresiva con crecimiento y división más allá de los límites normales del órgano. Esto se esparce por el organismo a través del sistema linfático o el sistema circulatorio, ocasionando el crecimiento de nuevos tumores en otras partes del cuerpo alejadas de la localización original. Las diferencias entre tumores benignos y malignos consisten en que los primeros son de crecimiento lento, no se propagan a otros tejidos, mientras que los segundos son de crecimiento rápido y se propagan a otros tejidos. Los tumores malignos tienen consecuencias graves, puesto que estas células consumen los nutrientes y la energía de otros órganos que sí la necesitan. Los síntomas de esta enfermedad no son uniformes, ya que existen diferentes tipos de cáncer y que han sido identificados, y su tratamiento más común es la quimioterapia, y es el más temido por sus pacientes, ya que son programas que les dificulta llevar con normalidad su vida cotidiana, sobre todo por sus efectos secundarios como el pérdida de cabello, náusea, vómito, diarrea, entre otros. El cáncer es la enfermedad crónica porque sus efectos psicológicos producidos por este se enmarcan en diferentes fases por las que pasa un paciente: diagnóstico, tratamiento, posibles complicaciones y finalmente etapa terminal. Además del dolor, hay otra serie de factores que abruman al paciente, ya que también puede presentársele un complejo de emociones como tristeza por pérdida, despedidas, de separaciones, miedo al deterioro, dolor físico, miedo a la soledad, al abandono, al rechazo,
a la pérdida del sentido de la vida y a la falta de control. Desde mi punto psicológico, para manejar estas reacciones son de gran importancia los estilos de afrontamiento con los que cuenta el paciente, su patrón de personalidad, las habilidades previas, afrontamiento de situaciones difíciles, como los recursos con los que cuenta el red de apoyo de familiares, amigos y los lazos creados con el personal de salud. Muchas gracias.